El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. 7:02. Dije 17 de agosto, me dice Ricardo Bravo. Perdón, el lapsus brutus. 17 de septiembre. Ya se ríe por el segmento. Los pendientes en A Primera Hora. Así vamos a inaugurar el segmento. Por acá nos hablan de los miles de empleos que se perdieron, las empresas incautadas, algunas de ellas quebradas. Qué compleja la situación. Bueno, de esos temas habrá que seguir hablando. Tomemos nota. O sea, siempre invoco la memoria colectiva, queridos oyentes, televidentes, internautas. Mientras nosotros tengamos memoria, mientras no nos olvidemos, no seamos un solo hervor, créanme, las autoridades se van a ver más obligadas, el poder político de turno se verá más obligado a cumplir, no olvidarse. Bueno, dejemos esos temas de lado. La espera terminó, finalmente el suspenso terminó, y ayer Centro Democrático oficializó la precandidatura a la vicepresidencia del ingeniero Carlos Rabascal Salazar. Carlos Rabascal está con nosotros aquí en A Primera Hora. ¿Cómo le va, ingeniero? Bienvenido. Fabricio, muy buenos días. Muchas gracias por esta generosa invitación. Y en efecto, ayer ya se anunció oficialmente mi nombre como binomio Andrés Arauz, en caso evidentemente de que Rafael no pueda inscribirse o no le permitan inscribirse en los próximos días. A ver, eso quiero entenderlo. El día de hoy van a hacer la convocatoria al proceso electoral. Hoy el CNE hará la convocatoria al proceso electoral. Las inscripciones serán desde mañana 18 hasta el próximo 7 de octubre. Quiere decir que la estrategia va a ser insistir en inscribir a Correa en binomio con Arauz. Y como Correa no será candidato, por ende no será calificado, ¿allí entrará usted o cómo lo van a hacer? A ver si nos grafica un poquito la idea. Recordemos que hubo unas primarias, Fabricio. En esas primarias se participó en dos binomios, en dos alternativas. En un binomio Arauz Correa, el otro binomio Arauz Rabascal. El ganador de las primarias fue Arauz Correa. Y ese fue el binomio que se inscribió en el Consejo Nacional Electoral en términos de aceptación. Y hay todos los registros, que así se lo hizo y se lo hizo públicamente. Ahora, que el Consejo Nacional Electoral esté jugando y que haya interferencias políticas del gobierno y de otros sectores de la política para impedir esa inscripción, eso es otra cosa. Entonces aquí tenemos que marchar con paso firme y con mucha prudencia para evitar estos malos juegos y esto que pretende el Consejo Nacional Electoral o estos posicionamientos que se están dando en estos últimos días para tratar de impedir la inscripción del binomio por la esperanza. No solo el de Arauz Correa, también el de Arauz Rabascal en su momento, cuando nos toque inscribirnos a nosotros en caso de que no se permita la inscripción de Rafael Correa. Yo te recuerdo, Fabricio, que a estas alturas del partido, Rafael Correa todavía no tiene sentencia ejecutoriada. Por tanto, al corte de hoy que estamos hablando, bien pudiese inscribirse. Correcto. Entonces, ahí me queda clara la película, me queda claro el panorama. ¿Cuándo van a inscribir? O sea, ¿cuándo se va a generar la inscripción del binomio Arauz Correa? Se está conversando sobre el tema y en los próximos días o en las próximas horas se dará a conocer. Correcto. ¿Por qué tanto suspenso en estos días, en estas últimas semanas, Carlos? Usted participó, lo recordaba, yo también lo recordaba ayer en el programa de la tarde. Usted participó en la convención de Centro Democrático el sábado 22 de agosto. De hecho, 2 días antes, en la página web de Centro Democrático aparecían 2 opciones de binomio. Andrés Arauz, Rafael Correa, Andrés Arauz, Carlos Rabascal. O sea, está claro que usted participó en este proceso. Lo lógico, digamos, es, yo siempre pensé que lo lógico es que ocurra lo que efectivamente ayer ocurrió, que ante la posibilidad de que Correa no sea candidato, como va a ser, porque la sentencia va a quedar ejecutoriada, aunque el día de hoy todavía no está ejecutoriada, la sentencia va a quedar ejecutoriada porque es así, es cuestión solamente de tiempo y de días, usted sea el precandidato a la vicepresidencia de la República. Pero lo que me llama la atención es que en estos días
mucho se especuló con el nombre. Yo mismo le pregunté a Rafael Correa la semana anterior cuando conversé con él. Y él decía, sí, Carlos Rabascal es una posibilidad, pero me habló de Pierina Correa, me habló de Bariel Saviteri, luego otro colectivo mencionó el nombre de Carol Murillo. Es decir, ¿por qué tanto suspenso en estas semanas, Carlos? Bueno, depende de qué óptica se mire. Si se mira de la óptica de una democracia interna y de un ejercicio de esa democracia interna, no sé por qué se lo pueda considerar como un suspenso. En todo caso, todos los nombres que se barajaron son nombres valiosos, personas valiosas con altas calidades y altos valores éticos y profesionales que bien hubieran podido ser seleccionados. En consecuencia, lo importante ya es la resolución que se dio el día de ayer. Y como yo siempre dije cuando fui precandidato a la presidencia de la República, que yo iba a respetar la decisión en el ejercicio de la democracia interna y que iba a apoyar a la unidad de ese progresismo. Y en ese sentido, no solo lo dije, sino que lo ejercí, lo practiqué, y ahora ese mismo ejercicio de democracia interna dentro de los correspondientes burós políticos, tanto del Centro Democrático, tanto como de Compromiso Social, tanto como de Unión por la Esperanza, decidieron y me designaron a mí como ese precandidato a la vicepresidencia de la República. ¿En algún momento estuvo en riesgo su designación, su nominación como precandidato vicepresidencial? A ver, estuve como una opción, y dentro de esa opción, cuando hay otras y se ejerce ese espacio de democracia interna, se puede ganar como se puede perder. En este caso, cuando estuve en las primarias como precandidato presidencial, perdí. Ahora que estuve como precandidato a la vicepresidencia de la República, he triunfado por unanimidad. ¿Qué piensa Carlos Rabascal de algunos criterios que tienen juristas, y menciono a dos que han tenido, digamos, una postura pública y muy mediática en los últimos días: Rafael Ollarte e Ismael Quintana? El portal La Historia, por ejemplo, recogía en estas horas que los juristas Ollarte y Quintana anticipan que el binomio Arauz-Rabascal ya no podrá ser inscrito porque no cumplieron los procesos previos. Ellos insisten en esa postura. Respecto a que, por ejemplo, Ismael Quintana dice, no se puede inscribir a un inhabilitado con prohibición constitucional de acceso al cargo, se refiere a Correa, y además que no aceptó la candidatura, se refiere a Correa. Esa persona jurídicamente no existe como precandidato, lo que impide su reemplazo. Difícil entender por qué no hay binomio, es la posición de ellos. ¿Cuál es, en cambio, la réplica o la postura que tienen ustedes frente a este criterio jurídico de los dos mencionados constitucionalistas, ingeniero Carlos Rabascal? Mi querido Fabricio, Rafael Ollarte y Ismael Quintana son dos profesionales que aprecio y respeto. Es más, son amigos, pero discrepo completamente con ellos, porque yo también pudiese escribir los argumentos del doctor Juan Ceballos y puedo referirme también a las declaraciones del consejero Luis Cabrera, en que dicen que no hay ningún tipo de inconveniente. Y ellos parten de una equivocación, me refiero a Rafael Ollarte y a Ismael Quintana, y lo digo con mucho respeto. Es que ellos dicen que Rafael Correa no aceptó la nominación. Rafael aceptó la nominación. Fue público y notorio. Hay los registros correspondientes. Ahora, habrá que esperar qué pasa en los próximos días. Pero cuidado, se está posicionando un marco imaginario jurídico en relación a lo que se pretende hacer en el Consejo Nacional Electoral, violentando toda norma, violentando todo reglamento, violentando la democracia ecuatoriana por interferencia política del gobierno que evidentemente le ha querido meter la mano al proceso electoral. Ustedes entonces sostienen que no hay ninguna posibilidad, en estricto derecho, no existe posibilidad de que rechacen la candidatura presidencial de Andrés Arauz y de Carlos Rabascal. Yo le recomiendo, Fabricio, que también entreviste abogados que tienen otros argumentos. Sí, lo hemos hecho. Sí. Jorge Acosta, por ejemplo, tiene un criterio distinto al del doctor Quintana y al doctor Ollarte. Lo hemos entrevistado, sí. Y usted muy bien sabe, mi querido Fabricio, que cuando hay dos abogados... Hay tres opiniones. Bueno, dejemos eso de lado. Estamos a la espera de la inscripción y obviamente el desarrollo de los acontecimientos. ¿Cómo
ustedes ahora ya con esta definición, obviamente ya le tienen que hablar al país de temas que realmente le interesan a los ciudadanos. ¿Cuál es la principal propuesta central del binomio Arauz-Rabascal? Lo dije el día de ayer en mi intervención. Nosotros vamos a plantear una reconciliación nacional, primero, a partir de la construcción de un Estado social, una sociedad de bienestar que parta de la recuperación de un Estado de Derecho. Un Estado de Derecho que no permita la interferencia política en la justicia. Porque creo que si queremos institucionalizar el país, tenemos que recuperar y fortalecer fuertemente la democracia. Eso por un lado. Por otro lado, es evidente que la reconciliación nacional también tiene que estar basada en la recuperación del sector productivo, en la reactivación del sector productivo y en la recuperación y en la generación del empleo. Porque tenemos un problema delicado en el Ecuador. Y ese problema delicado en el Ecuador es el que el 58% de la población ecuatoriana vive entre la informalidad y la vulnerabilidad. Por tanto, es un problema de carácter social tremendamente importante y delicado. Y hacia allá tenemos que hacer. Ahora, ¿qué reactivar dentro del sector productivo? A efectos de poder recuperar y asegurar y generar también nuevo empleo. Es evidente que primero tenemos que partir de una declaración firme y con convicción. Vamos a fortalecer y mantener la dolarización. Y eso es tremendamente importante que las personas lo entiendan. En los 10 años del gobierno de Rafael se mantuvo y se fortaleció la dolarización. Nosotros vamos a continuar con eso. Vamos a fortalecer y mantener la dolarización. Luego, recuperar el sector agropecuario, el sector rural, en una dimensión mayor de la ruralidad. El sector agropecuario, a partir de una implementación de estrategias de economía popular y solidaria, con conceptos de asociatividad, y recuperando adicionalmente el concepto de cooperativismo para que sea mucho más eficiente en la ruralidad ecuatoriana. Yo le recuerdo, Fabricio, que el porcentaje de agricultores asociados a cooperativas en el Ecuador apenas promedio es de 15 personas, mientras en Colombia 1.300 y en Perú 1.500. Y es ahí donde tenemos que trabajar para generar economía de escala, disminuir estructuras de costos y adicionalmente eliminando los sistemas de comercialización y de intermediación clásicos e históricos que ha habido, para que sea a través de estas asociatividades en cooperativas que se encarguen de producir, comercializar y distribuir. Es decir, que ellos asuman esa propia distribución. Carlos, permítame retomar el tema de la dolarización. Usted decía, vamos a fortalecer y a garantizar la dolarización. ¿Cómo lo van a hacer? ¿Sería la idea, por ejemplo, retomar conceptos que en su momento fueron cuestionados, pero que extrañamente en los últimos tiempos han sido en cambio defendidos por el sector empresarial, que es el de establecer salvaguardias? ¿Ya? O sea, en su momento, cuando se adoptó esta decisión de las salvaguardias, fueron cuestionadas esas salvaguardias por un sector empresarial que hoy, en cambio, anhela las salvaguardias. Yo realmente ya no entiendo nada. Pero la idea sería retomar eso, retomar las salvaguardias, por mencionar un ejemplo. A ver, para proteger la dolarización, y voy a poner un ejemplo como la vida, ¿qué se requiere para vivir? Se requiere oxígeno para poder respirar. Si nos quitan el oxígeno para poder respirar, vamos a perder la vida, así de sencillo, porque no vamos a tener oxígeno que entra en nuestro cuerpo. Igual con la dolarización, si no entran dólares a la economía, o salen más dólares que entran a la economía, tarde o temprano vamos a tener problemas. Entonces el gobierno tiene que actuar, un gobierno que sea responsable tiene que actuar con aquello, con responsabilidad de políticas públicas que permitan mantener la dolarización para luego fortalecerla. Y en ese sentido, yo te recuerdo, Fabricio, que el déficit comercial de la balanza comercial no petrolera al año 2018 fue de menos 4.800 millones de dólares. Al año 2019 fue de menos 3.700 millones de dólares. Yo te recuerdo, Fabricio, que la nota del diario El Universo de febrero del 2015 habla de que 265 familias ecuatorianas tienen 30.000 millones de dólares en paraísos fiscales.
y que entre enero y abril de este año, en medio de la pandemia, salieron 1.700 millones de dólares. Que el endeudamiento de este gobierno fue para sacar dólares, porque fue sustituyendo deuda, tapando un hueco y creando otro, y financiando importaciones, en vez de incorporarlo a la inversión pública. ¿Qué vamos a hacer entonces nosotros? Que es tu pregunta. Pero era necesario ponerlo en nuestro antecedente. Lo que nosotros vamos a hacer primero es establecer un control específico para que no salgan capitales a efectos de quitarle liquidez a la economía. Pero por otro lado, la manera de fortalecer la dolarización es haciendo crecer la economía. El Ecuador no tiene problema de generación. El problema del Ecuador es de reinversión, porque hay recursos en el Ecuador que se generan, pero salen. Pero salen, no se quedan aquí. Y en ese sentido, yo quiero decir a las personas que tienen capitales afuera que crean en el Ecuador. Y yo he hablado con algunos sectores productivos ya del Ecuador, porque esa fue una delegación mucho antes de la nominación a la vicepresidencia de la República que me entregó Andrés Arauz. Y me dijo, Carlos, comienza a reunirte con el sector productivo, entendiéndose micro, pequeña, mediana y grande empresa, y con aquellos que tienen recursos fuera. Y lo que tenemos que hacer es encontrar causas que nos generen coincidencias y también seguridades para poder traer esos capitales. Aquí no se trata de incautar, aquí no se trata de confiscar, y esto quiero ser claro. Aquí se trata es de sumar en un ganar-ganar entre Estado, sociedad y sector productivo. Déjeme interrumpirle ahí, Carlos, porque esta parte generó una gran polémica hace un par de semanas a partir de una declaración del precandidato presidencial Andrés Arauz. Él hablaba de la repatriación de capitales, que hay 30,000 millones de dólares que se deberían repatriar. Y esto ya generó una discusión, que le van a meter la mano al bolsillo al sector empresarial, que es un delito ser rico y poner la plata donde uno quiere. ¿Qué implica la repatriación de capitales y cómo se lo puede hacer? Porque, a ver, no se podría hacer una repatriación por decreto. Hay que generar herramientas para que tal vez el empresario, el gran empresario, traiga esos capitales e invierta en el Ecuador. Pero no basta solamente con decir hay que repatriar los capitales. ¿Cuál es el alcance de esta postura, de esta declaración que hizo en su momento Andrés Arauz sobre la repatriación de capitales, Carlos Rabascal? A ver, pero es que, si llega recursos de afuera que se originaron en el Ecuador, ¿cuál es la palabra que hay que utilizar? ¿Regresan los capitales ecuatorianos del exterior al país de origen? Eso se llama repatriación. Lo que pasa es que aquí, en la política ecuatoriana, se han acostumbrado a la hipersensibilidad que se genera a través de la construcción de imaginarios mediante el marketing político. Y eso tenemos que ser más serios en el tratamiento. O sea, si nuestros hermanos ecuatorianos que viven fuera, porque fueron expulsados en la época del feriado bancario, regresan, es una repatriación. O sea, no nos asustemos con las palabras. Más bien desarrollemos el concepto. Y yo le decía a Fabricio, yo me reuní con un sector empresarial en la ciudad de Guayaquil hace, si no me equivoco, semana y media. Y tuvimos una conversación larga y extensa. Y les dije, a ver, señores, ustedes son necesarios para el Estado, para la República, como el Estado es necesario para ustedes. ¿Cómo establecemos mecanismos de trabajo conjunto para que toda la sociedad ecuatoriana, el sector productivo y el Estado ecuatoriano que representa a la República salga a ganar? Y yo les pregunté, a ver, ¿por qué no encontramos causas que nos generen coincidencia? Y hagamos un ejercicio. ¿Cuál es, dentro de la estructura de costo, la logística de ustedes en el transporte de sus productos a los puertos para la exportación de sus productos? Me dijeron, Carlos, es altísima. ¿Qué pasaría entonces si nosotros en conjunto desarrollamos proyectos que permitan entonces establecer un transporte de esos productos con centro de acopios ubicados estratégicamente y que haya un mecanismo de transporte que los vaya recogiendo como un tren de carga de productos, no estoy hablando de tren playero por si acaso, tren de carga de productos, que vaya directamente a los puertos? Y la respuesta fue, Carlos, fabuloso, porque eso nos disminuye los costos. Y si te disminuyen los costos, ¿qué pasa? Te vuelves más competitivo
porque puedes tener menos costos, mejores precios y proteges tu rentabilidad. Entonces, ganan ellos, gana el país porque se va a vender mejor y se va a colocar más productos en los mercados internacionales y ingresan más divisas. Pero yo les decía, no nos quedemos ahí. Ese proyecto del tren no lo tiene que manejar el Estado ecuatoriano. Manéjenlo ustedes. Y financienlo ustedes. Y se le da todas las seguridades. Y les encantó. Entonces significa que sí podemos encontrar a partir de proyectos específicos una causa que nos permita apuntalar la economía de los ecuatorianos. Y allá vamos. Miren, yo no quiero utilizar la palabra de diálogo porque este gobierno la desvalorizó. Yo quiero encontrar causas con los distintos sectores de la República del Ecuador, productivos, sociales, de trabajadores, a efecto de que saquemos el país de la crisis. Carlos. Los problemas del Ecuador son serios y Sí. con tal seriedad tienen que ser tratados. De acuerdo. Ya habrá oportunidad para seguir desmenuzando detalles de la propuesta de gobierno. Quiero ir finalizando la entrevista con un par de temas que no quiero que se me pasen por alto. El uno, la idea en el evento de que ustedes lleguen al poder y en el evento de que tengan un bloque fuerte en la próxima Asamblea Nacional. Ojo que la próxima elección de legisladores será una elección en plancha y además una elección con un método de asignación de escaños distinto. Ya no será Hunt, sino el método de Webster. Entonces va a ser muy difícil que se repitan episodios como el de 2013-2017, cuando una sola fuerza tuvo mayoría absoluta. Pero digo, el plan sería, si es que logran pasar con éxito el proceso electoral, ir a una constituyente o convocar una consulta popular. Mi querido Fabricio, alguna vez le respondí, me siento raro no toteándote, Fabricio, nos conocemos de toda la vida. Y además, colega. Además que somos emelexistas, ¿no? Y ya lo ve, y ya lo ve. No me lleves a ser almidonado, déjame ser como siempre sí. A ver, Fabricio. Dale. Como siempre te he dicho, cada día trae su propio afán. Yo el día de ayer fui muy claro en el sentido que tenemos que ganar en una sola vuelta y tener mayoría en la Asamblea Nacional Legislativa. Yo más bien le traslado esa pregunta tuya, le traslado a la ciudadanía. ¿Y por qué le traslado esa pregunta tuya a la ciudadanía? Porque es importante que la ciudadanía reflexione que el próximo gobierno, que tiene que ser el gobierno del nuevo progresismo, de la Unión por la Esperanza, tiene que recuperar al país y tiene que sacarlo de la crisis. Pero para sacarlo de la crisis hay que derogar algunas leyes y hay que crear otras leyes para crear el marco jurídico que apuntalen la política de Estado y pública que se va a requerir crear a efectos de sacar adelante al Ecuador. Y si no hay mayoría en la Asamblea, entonces no se va a poder hacer. Y esa pregunta la va a tener que responder la ciudadanía. ¿Qué es lo que quiere y qué pretende con sus vidas? Por lo pronto, tenemos que participar en las elecciones del 7 de febrero. Y hasta ahí me quedo, porque cada día trae su propio afán, mi querido Fabricio Vela. Correcto. Y lo último, hay temas muy complejos, el Código de la Salud, el tema del aborto por violación. Ustedes ya tienen una posición, porque de esto les van a preguntar y sobre esto el país va a necesitar que ustedes tengan una postura. Tienen ya una postura sobre esos temas álgidos, complejos, muy discutidos en la sociedad ecuatoriana, Carlos. Tú conoces muy bien, mi querido Fabricio, cuál es mi posición sobre el tema del aborto. En lo particular, no estoy de acuerdo, pero el Ecuador es un país laico, se gobierna a través de una constitución de la República y que se utilicen las herramientas democráticas me parece bien, pero se gobierna con un país laico. En lo personal, tú sabes, porque ha sido mi postura pública, mucha gente me dice que me recomienda no hablarlo, pero yo en lo particular estoy en contra del aborto, que hay que buscar una solución para los problemas derivados de violaciones. Sí, hay que buscar una solución. Y en ese sentido también convoco a todos los sectores a que lo tratemos seriamente. No es un tema menor, es un tema trascendental porque tiene que ver con vidas. Correcto. Ya habrá tiempo, insisto, para seguir desmenuzando la propuesta. Esta era una primera aproximación un día después o menos de un día después
de la definición de la precandidatura vicepresidencial de Carlos Rabascal. Ingeniero, gracias. Decir, Fabricio, que esta entrevista entonces es una especie de pretemporada. Una pretemporada, luego ya entramos. El calentamiento vendrá después de la calificación, hay que esperar también eso, ¿no? De ahí vendrá el calentamiento y luego los partidos definitorios. Gracias. Hombre, a Carlos Rabascal. Café le voy a tener que decir. No. Café. ¿Sí sabe cómo define la Biblia a la fe? ¿Cómo? Como la sustancia de lo que no se ve. Muy bien, Carlos. Estaremos pendientes. Muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo. Gracias. Y saludos a Serrat y a Wendy. Gracias. Carlos Rabascal Salazar, precandidato a la vicepresidencia de la República por Centro Democrático, aquí en A Primera Hora. Primera entrevista que nos ha concedido ya en su condición de precandidato vicepresidencial. 7:25.